Papá levantó su copa en la celebración del recién nacido de mi hermana y luego me preguntó, ¿cuándo es tu turno? Le respondí, hace 7 meses. Estabas invitado. Tu hija favorita la tiró a la basura. La copa de champán en la mano de mi padre atrapó la luz de la tarde mientras la alzaba. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría mientras hacía un brindis por el bebé nonato de mi hermana Sofía. El problema no era su emoción, ni siquiera el hermoso discurso sobre convertirse finalmente en abuelo. El problema era la niña de 7 meses en mis brazos, su verdadera primera nieta, Isabella, a quien ni siquiera había conocido. Soy Olivia Ortiz, tengo 32 años y estoy en el patio trasero perfectamente cuidado de mi hermana en un barrio residencial de Connecticut, viendo a mi padre dar el discurso de abuelo que soñé escuchar hace 7 meses. El mismo padre que me enseñó a andar en bicicleta, que me llamó su princesita hasta que nació Sofía cuando yo tenía 5 años, y entonces, de alguna manera, me volví invisible. Mi esposo Carlos estaba a mi lado, con la mandíbula tan apretada que me preocupaba que se rompiera un diente. Él había visto este favoritismo durante los 8 años que llevábamos juntos. Pero hoy era diferente. Hoy, nuestra hija estaba siendo borrada en tiempo real. Sofía, resplandeciente en su vestido de maternidad de diseñador que costaba más que nuestra hipoteca mensual, no dejaba de lanzarme pequeñas sonrisas de suficiencia entre sus falsas lágrimas de alegría. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El patrón no era nuevo. Cuando éramos niñas, Sofía recibió el coche para su 16º cumpleaños mientras yo recibí una tarjeta emotiva sobre aprender el valor del trabajo. A ella le pagaron la universidad completa mientras yo saqué préstamos estudiantiles que todavía estoy pagando. Su boda parecía sacada de una revista de lujo, con papá gastando $40,000, mientras que Carlos y yo tuvimos una ceremonia en el patio trasero con una cena de traje que papá llamó encantadoramente modesta. Pero esto era diferente. No se trataba de dinero o cosas. Se trataba de la existencia de mi hija. Papá se estaba animando con su discurso, hablando de cuánto había esperado este momento. Cómo había estado coleccionando juguetes y libros para su futuro nieto. Cómo Sofía había hecho sus sueños realidad. La multitud de unos 50 familiares y amigos se lo estaba creyendo todo, secándose las lágrimas. Mientras tanto, el esposo de Sofía, Javier, filmaba todo para sus redes sociales. Sofía siempre había sido buena en el valor de producción. Lo que más me dolió fue la habitación de bebé que describió haber preparado en su casa. La misma habitación de la que intenté hablarle cuando nació Isabella. Pero de alguna manera, siempre estaba ocupado cuando yo llamaba. Siempre tenía algo urgente cuando intentaba visitarlo. Siempre prometía que nos reuniríamos pronto. Ahora entendía por qué. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Papá se volvió hacia mí con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien y dijo esas palabras que atormentarían nuestras reuniones familiares durante años. Levantó su copa hacia mí y preguntó, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, ¿y cuándo será tu turno de hacerme abuelo? El patio trasero quedó en silencio. Hasta los pájaros parecían haber dejado de piar. La mano de Carlos encontró la mía y la apretó. Isabella, bendita sea su sincronización, eligió ese momento para soltar una frambuesa particularmente ruidosa, salpicando puré de zanahorias por todo mi vestido. Una risita nerviosa recorrió la multitud. Podría haberme quedado callada. La vieja Olivia simplemente habría sonreído y desviado la conversación, quizás bromeando con un algún día o pronto. Pero sosteniendo a mi hija, sintiendo sus deditos envueltos alrededor de mi pulgar, algo dentro de mí finalmente se rompió. 32 años de ser la hija buena, la hermana comprensiva, la que nunca causaba problemas. Todo se derrumbó. Mi voz salió firme y clara, resonando en el patio con una fuerza que no sabía que poseía. Le dije, mi turno fue hace 7 meses, cuando nació Isabella. Fuiste invitado al hospital, a su fiesta de bienvenida, a su bautizo. Pero tu hija favorita tiró cada una de las invitaciones a la basura. El rostro de Sofía sufrió una transformación que ni su botox pudo ocultar del todo. La sonrisa de suficiencia desapareció, reemplazada por una inocencia de ojos abiertos que había perfeccionado durante años de práctica. Pero vi el destello de pánico en sus ojos. No esperaba que yo hablara. No aquí, no ahora, no delante de todos. La copa de champán de papá se inclinó,
derramando el líquido dorado sobre sus zapatos de vestir. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y luego a algo que parecía el comienzo de la comprensión. Pero Sofía ya se estaba moviendo, ya estaba hablando, ya estaba tejiendo la narrativa con su lengua de plata que la había sacado de cada consecuencia que había enfrentado. Me llamó dramática, dijo que estaba inventando cosas para llamar la atención, que nunca había enviado ninguna invitación. Los jadeos de la multitud alimentaron su actuación. Pero lo que ella no sabía era que yo, finalmente, había empezado a guardar pruebas. Y eso no era ni siquiera lo peor que le había ocultado. 10 meses antes de ese desastroso brindis, cuando tenía 3 meses de embarazo, le conté a Sofía sobre mi embarazo. Estábamos almorzando en su lugar de ensaladas caro y favorito, ese donde siempre insistía en vernos porque sabía que yo realmente no podía pagarlo, pero nunca lo admitiría. Estaba nerviosa pero emocionada, poniendo mi mano sobre mi vientre a un plano mientras compartía la noticia de que Carlos y yo estábamos esperando un bebé. Su reacción pareció perfecta en ese momento. Chilló, me abrazó, incluso lloró un poco. Inmediatamente se ofreció a contárselo a papá, diciendo que sabía exactamente cómo hacerlo especial para él. Debería haberlo sabido. Sofía nunca hacía nada que no la beneficiara a ella. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de ausencias extrañas. Las cenas familiares ocurrían sin mí. Siempre cuando supuestamente yo tenía conflictos de trabajo que no recordaba haber mencionado. La celebración del cumpleaños de papá cambió de fecha sin que nadie me lo dijera hasta después. Los almuerzos dominicales en su club de campo se convirtieron en asuntos exclusivos de Sofía porque, según ella, yo había dicho que estaba demasiado cansada por el embarazo. Lo que realmente sucedió fue una clase magistral de manipulación. Sofía les dijo a nuestros parientes que estaba pasando por una fase difícil, que el embarazo me estaba volviendo antisocial, que había pedido espacio. Se pintó a sí misma como la hermana preocupada, tratando desesperadamente de incluirme mientras respetaba mis deseos de distancia. Mi tía Elena me contó más tarde que Sofía bajaba la voz conspiradoramente y mencionaba lo preocupada que estaba por mi estado mental. La planificación del baby shower comenzó cuando tenía 5 meses. Sofía insistió en organizarlo todo, dijo que era su regalo para mí. Creó un tablero de Pinterest, un chat grupal para la planificación, incluso una hoja de cálculo para las confirmaciones de asistencia. Todo parecía perfecto en la superficie. Me enviaba capturas de pantalla de sus conversaciones con la familia de papá sobre las fechas, mostrando lo involucrada que estaba haciendo a todos. Pero las confirmaciones de papá nunca llegaron. Siempre estaba repentinamente ocupado en las fechas propuestas. Nuestros tíos tenían viajes de negocios de última hora. Los primos tenían recitales de sus hijos. El baby shower se posponía, reprogramaba y reorganizaba constantemente. Sofía suspiraba dramáticamente y prometía arreglarlo, siempre con esa actuación de hermana preocupada que debería haberle valido un Oscar. Carlos empezó a notar cosas primero. Siempre ha sido más observador que yo, menos dispuesto a darles a mi familia el beneficio de la duda. Señaló cómo las citas de Botox de Sofía misteriosamente coincidían con cada intento de incluir a papá en las actualizaciones del embarazo. Como sus reuniones de trabajo de emergencia siempre ocurrían justo cuando se suponía que íbamos a pasar por casa de papá. Como su teléfono siempre estaba convenientemente sin batería cuando papá intentaba contactarme a través de ella. Luego estaba la situación del testamento de la abuela Carmen. Nuestra abuela había fallecido 2 años antes, dejando su vasta colección de joyas antiguas a la primera nieta que tuviera una hija. Era una estipulación anticuada que nos había hecho poner los ojos en blanco en su momento. Pero Sofía había convencido a papá de que la dejara salvaguardar la colección en su casa, afirmando que yo le había dicho que no me interesaban las reliquias familiares antiguas, que las había llamado pasadas de moda y polvorientas. Cuando Isabella nació y la herencia técnicamente se convirtió en mía, Sofía ya llevaba meses vendiendo piezas. Las recetas eran otro problema. La abuela Carmen había dirigido un exitoso negocio de catering durante 40 años, y sus recetas secretas eran legendarias en nuestro pueblo de Connecticut. Nos las había dejado a Sofía y a mí, esperando que las compartiéramos y quizás volviéramos a empezar el negocio juntas. En cambio, Sofía comenzó un blog de comida llamado La Cocina Moderna de Sofía, donde publicaba esas mismas recetas, afirmando que las había desarrollado a través de años de experimentación. Lo curioso era que Sofía en realidad no sabía cocinar.
Quiero decir, la mujer una vez quemó el agua tratando de hacer pasta. Así que, cuando intentó hacer el famoso pastel de chocolate de 7 capas de la abuela para una transmisión en vivo, colapsó como un derrumbe de chocolate ante la cámara. El vídeo se volvió viral, pero no de la manera que ella esperaba. Alguien comentó que parecía un deslizamiento de lodo en una obra en construcción, y ese se convirtió en el comentario principal con 12.000 me gusta. Todo podría haber continuado así indefinidamente si no hubiera pasado por casa de Sofía inesperadamente un día, cuando Isabella tenía 6 semanas. Pasaba por allí después de una cita con el pediatra y pensé en intentar una vez más cerrar la brecha. Sofía no estaba en casa, pero su ama de llaves, María, me dejó entrar a esperar. A María siempre le había caído mejor yo, probablemente porque yo sí sabía los nombres de sus hijos. Mientras esperaba, noté que el bote de basura de la oficina de Sofía estaba rebosando. Siendo la hermana servicial que siempre había intentado ser, fui a comprimir la basura. Fue entonces cuando lo vi. Justo encima, apenas arrugada, estaba la invitación a la fiesta de bienvenida de Isabella. La que le había entregado en mano a Sofía para que se la diera a papá. La que tenía las pequeñas huellas rosadas y la foto de la carita perfecta de Isabella. Pero no era solo una invitación. Al sacar esa, encontré otra debajo, y otra más. El anuncio del hospital, la invitación al bautizo, las fotos profesionales que había enviado para la oficina de papá. Todas estaban allí, tiradas como basura, algunas todavía en sus sobres sin abrir. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono para documentarlo todo. Esto no era negligencia o olvido. Esto era un borrado deliberado y calculado de mi hija de la vida de mi padre. El descubrimiento de las joyas ocurrió por accidente. Javier, el esposo de Sofía, había mencionado inocentemente en una barbacoa familiar lo bueno que era que Sofía estuviera vendiendo algunas joyas antiguas para ayudar a financiar la habitación de su bebé. Me mostró fotos en su teléfono de las piezas que ella había listado en línea, preguntándome si los precios me parecían justos. Mi sangre se heló cuando reconocí el anillo de compromiso Art Deco de la abuela Carmen. El que valía $30.000, listado por $3.000 en un sitio de reventa. La colección técnicamente debía pasar a mí una vez que naciera Isabella. 23 piezas de joyería antigua y de época coleccionadas durante la vida de la abuela. Cada una con una historia, cada una con un significado. Pero Sofía había convencido a papá años antes de que la dejara salvaguardarlas después del fallecimiento de la abuela, alegando que tenía mejor seguridad en su casa. El broche de esmeraldas de 1923 que el abuelo compró después de su primer negocio exitoso. El collar de perlas de su 25º aniversario. La pulsera de tenis de diamantes que usó en la boda de mis padres. Sofía las había estado vendiendo una por una mucho antes de que Isabella activara la herencia real. Lo que realmente me quemó fue descubrir que le había dicho a papá que yo había dicho que no quería nada de eso. Que las mujeres modernas no usaban joyas antiguas. Yo, que había pasado cada domingo de mi infancia sentada en el tocador de la abuela, sosteniendo cuidadosamente cada pieza mientras ella me contaba su historia. Yo, que había escrito mi tesis universitaria sobre la historia del diseño de joyas Art Deco. Sofía sabía exactamente cuánto significaban esas piezas para mí, lo que probablemente explica por qué destruir mi conexión con ellas le resultó tan satisfactoriente. La situación del negocio de catering fue igualmente calculada. Después del fallecimiento de la abuela, varios restaurantes locales se interesaron en comprar sus recetas. Se suponía que debíamos decidir juntas, pero Sofía les dijo que yo estaba demasiado ocupada con mi trabajo corporativo para preocuparme por un pequeño negocio familiar. Vendió 5 recetas a una cadena de restaurantes por una fracción de su valor y luego usó el resto para su blog, añadiendo sal a la herida al apenas modificar los nombres. Pero el blog en sí fue una comedia de errores. Sofía podría tener las recetas de la abuela, pero no tenía nada de su técnica. El infame pastel de derrumbe fue solo el comienzo. Su intento de hacer los delicados macarrones de la abuela parecían discos de hockey de colores. La sopa de cebolla francesa de alguna manera se incendió. El solomillo Wellington salió pareciendo algo de una escena del crimen. Sus seguidores comenzaron a sintonizar solo para ver los desastres. El primo de Carlos, Miguel, un ingeniero de software con demasiado tiempo libre, se ofreció a hacer una investigación digital. Lo que encontró fue una mina de oro de engaños.
Correos electrónicos eliminados donde Sofía les decía explícitamente a los miembros de la familia que yo no los quería en mi baby shower. Mensajes a mi jefe durante mi embarazo sugiriendo que yo había mencionado que quería renunciar después del bebé. Incluso una cuenta de Instagram falsa que había creado haciéndose pasar por mí, publicando sobre lo agotada y abrumada que estaba, y cómo necesitaba espacio de la familia. El ascenso que perdí de repente tuvo sentido. Estaba postulando para la alta dirección, un puesto por el que había trabajado durante 5 años. Pero misteriosamente, surgieron preocupaciones sobre mi nivel de compromiso justo después de que le anunciara mi embarazo a Sofía. Mi jefe había recibido un soplo anónimo de que planeaba ser una madre que se quedaba en casa. El patrón de escritura en el correo electrónico que Miguel recuperó coincidía perfectamente con los otros mensajes de Sofía, hasta su peculiar hábito de usar puntos suspensivos en lugar de puntos. Incluso me había robado contratos de catering. Había empezado a aceptar pequeños trabajos los fines de semana usando las recetas de la abuela con su permiso antes de que falleciera. Sofía rebajó mis precios en un 40%, diciéndoles a los clientes que yo la había recomendado porque estaba demasiado ocupada. 3 contratos de boda, 2 eventos corporativos y un año de cenas mensuales. Probablemente $50,000 en ingresos perdidos mientras yo luchaba con los préstamos estudiantiles y los gastos del bebé. La carpeta de pruebas que Carlos y yo compilamos se hizo más gruesa cada día. Capturas de pantalla, correos electrónicos, grabaciones de cámaras de timbre que mostraban a Sofía sacando correo de nuestro buzón. Nuestra vecina, la señora Reyes, bendita sea su naturaleza entrometida, había documentado todo porque pensaba que Sofía estaba teniendo una aventura con nuestro cartero. Se decepcionó al saber que solo era robo, pero feliz de compartir sus extensas grabaciones de vigilancia. El punto de inflexión llegó cuando Sofía me envió accidentalmente un mensaje de texto destinado a su mejor amiga, Valeria. Decía, Olivia está aquí con ese bebé otra vez, actuando como si a alguien le importara. Papá ni siquiera sabrá que existe hasta que mi hijo tenga al menos 5 años. Me he asegurado de eso. Intentó anularlo, envió 17 mensajes tratando de explicar que se trataba de otra persona, incluso afirmó que su teléfono había sido hackeado, pero yo tenía la captura de pantalla y se convirtió en la joya de la corona de mi colección de pruebas. La parte más divertida fue ver la creciente paranoia de Sofía. Empezó a revisar su basura antes de sacarla, a instalar cámaras para ver quién venía a su puerta, incluso a contratar a alguien para que revisara si su teléfono estaba intervenido. La mujer que había pasado años orquestando mi aislamiento de repente miraba por encima del hombro a cada paso. El estrés también estaba afectando su apariencia. Sus citas de Botox aumentaron, su cabello comenzó a ralear y desarrolló un tic nervioso en el ojo que ninguna cantidad de corrector podía ocultar. Mientras tanto, Isabella dijo su primera palabra. No fue mamá ni papá. Fue tata, el nombre que le había estado enseñando para el abuelo que nunca había conocido. Lo tenía en vídeo. Este momento perfecto de mi hija llamando a un abuelo que no sabía que ella existía. Me rompió el corazón y fortaleció mi determinación en igual medida. El descubrimiento del chat grupal familiar ocurrió durante la primera fiebre de Isabella. Estaba agotada, asustada y tratando desesperadamente de contactar a papá para pedirle consejo porque él siempre había mantenido la calma en situaciones médicas. Sofía me dijo que estaba en su cabaña sin cobertura, excepto que a Javier se le escapó accidentalmente que acababan de estar enviando mensajes de texto en el chat grupal familiar sobre los planes para el próximo fin de semana. Fue entonces cuando me enteré de Familia por Siempre, un chat grupal con 47 miembros que había estado activo durante 2 años. 2 años de mensajes diarios, fotos, planes y conversaciones de las que nunca había formado parte. Carlos me ayudó a obtener acceso a través de su tía, que se había casado con un miembro de la familia. Lo que encontré fue desgarrador e indignante en igual medida. Había más de 200 mensajes sobre el viaje de embarazo de Sofía, fotos de ultrasonido, planificación de la habitación del bebé, discusiones sobre nombres, incluso una apuesta sobre la fecha del parto. Durante esos mismos meses, yo había estado realmente embarazada, pasando realmente por todo lo que ellos discutían teóricamente. Mientras debatían si Sofía tendría náuseas matutinas, yo vomitaba cada mañana sola. Mientras planeaban su baby shower, el mío se posponía misteriosamente. Papá había preguntado por mí exactamente 3 veces en 2 años de mensajes. Cada vez,
Sofía respondía rápidamente, está ocupada con el trabajo. Está pasando por algo personal. Pidió espacio. Prefiere mantener la distancia. La familia había creado una narrativa completa sobre mí siendo fría, obsesionada con mi carrera y desconectada. Mi tío Antonio incluso había escrito que estaba orgulloso de Sofía por esforzarse tanto con su hermana difícil. El sabotaje del ascenso fue más profundo que un solo correo electrónico. Sofía había creado una campaña completa durante 6 meses. Se hizo amiga de alguien en el departamento de recursos humanos de mi empresa a través de una clase de yoga. Se ofreció como voluntaria para ayudar en la subasta benéfica de nuestra empresa, consiguiendo tiempo cara a cara con la alta dirección. Todo ello la posicionó para sembrar dudas sobre mi compromiso mientras aparentaba ser la hermana solidaria. Le dijo a mi jefe que estaba preocupada por mí, que yo le había confiado que me sentía abrumada, que había mencionado que quizás el ascenso era demasiado con un bebé en camino. Lo hizo todo con esa perfecta sonrisa de Sofía, la que hacía que la gente quisiera protegerla y ponerse de su lado. Mi jefa pensó que estaba siendo útil cuando sugirió que quizás quisiera reconsiderar el momento de asumir más responsabilidades. El sabotaje del negocio de Catherine fue igualmente metódico. Había creado tarjetas de visita de aspecto profesional con su nombre y las recetas de la abuela. Asistía a los mismos eventos de networking que yo, pero una hora antes, presentándose a todos mis clientes potenciales. Incluso contrató a un fotógrafo profesional para tomar fotos de comida que ella no había cocinado, usándolas para crear un portafolio que parecía más profesional que mis fotos caseras de platos reales que yo había preparado. Pero la tecnología era la debilidad de Sofía, y se convirtió en su perdición. No entendía que los correos electrónicos eliminados no desaparecían realmente. No sabía que la dirección IP de su cuenta de Instagram falsa podía ser rastreada. No tenía idea de que los coches modernos rastrean datos de ubicación, demostrando que estuvo en mi buzón cuando desapareció el correo. Cada huella digital que dejó se convirtió en otra pieza de evidencia en nuestro creciente caso. Miguel encontró algo más interesante. Sofía había estado investigando los derechos de los abuelos en Connecticut, específicamente sobre si los abuelos podían obtener visitas si nunca habían conocido al niño. También había buscado si los anuncios de nacimiento eran legalmente requeridos. Estaba tratando de averiguar cuánto tiempo podía mantener a Isabella oculta de papá antes de que se volviera legalmente problemático. La respuesta resultó ser, indefinidamente, siempre y cuando nadie le dijera la verdad. La primera palabra de Isabella en vídeo se convirtió en algo más que un momento desgarrador. Se convirtió en evidencia de lo que Sofía le había robado a mi padre. La relación con su primera nieta, 7 meses de primeras veces, de momentos que nunca podrían recuperarse. Cuando le mostré el vídeo a la madre de Carlos, lloró. Cuando se lo mostré a mi terapeuta, lloró. Cuando accidentalmente se lo mostré al cajero del supermercado mientras buscaba un cupón en mi teléfono, él también lloró. Las imágenes de seguridad de nuestra vecina revelaron que las visitas de Sofía ocurrían como un reloj. Todos los martes y jueves, cuando Carlos y yo estábamos en el trabajo, ella subía por nuestro camino de entrada, tomaba el correo, lo revisaba en su coche y se marchaba con cualquier cosa que pareciera importante. Las facturas llegaban. El correo basura llegaba. Pero cualquier cosa personal desaparecía. Tarjetas de cumpleaños de parientes. Las tarjetas del seguro de Isabella. Incluso su tarjeta de la Seguridad Social tuvo que ser solicitada de nuevo. Luego llegó el mensaje de texto accidental que cambió nuestra estrategia. Sofía me lo envió a mí en lugar de a Valeria de nuevo. Esta vez quejándose de tener que mantener tantas mentiras, de lo agotador que era llevar la cuenta de lo que le había dicho a quién. Realmente usó la palabra agotador para describir la destrucción de mi relación con nuestro padre. Fue entonces cuando supe que la celebración del bebé era nuestro momento. Estaba cansada, se estaba volviendo descuidada, y su embarazo la hacía sentirse invencible. Carlos y yo pasamos horas planeando nuestro enfoque. No podíamos simplemente soltarlo todo de una vez. Tenía que ser quirúrgico, preciso, cada revelación construyendo sobre la anterior hasta que emergiera la imagen completa. Necesitábamos testigos, muchos de ellos. Necesitábamos que papá entendiera no solo qué pasó, sino por qué y cómo. Necesitábamos que Sofía no tuviera dónde huir, ninguna historia que tejer, ninguna manera de hacerse la víctima. El plan era perfecto,
o eso pensábamos. Lo que no tuvimos en cuenta fue cuán profundos eran los preparativos de Sofía, o que ella había estado planeando su propia revelación en la fiesta. La colisión de nuestros dos planes crearía una escena de la que nuestra familia hablaría durante generaciones, aunque no de la manera que nadie esperaba. La decisión de exponer todo en la celebración del bebé de Sofía no se tomó a la ligera. Carlos y yo pasamos 3 semanas preparándonos, tratándolo como una operación militar. La llamamos Operación Justicia para Isabella, lo que a Carlos le pareció demasiado dramático hasta que le recordé que Sofía literalmente había borrado a nuestra hija de la existencia en el mundo de nuestro padre. Después de eso, sugirió que deberíamos hacernos camisetas a juego. Nuestro primer aliado llegó inesperadamente. La prima Patricia me llamó llorando una noche, borracha de vino y 30 años de resentimiento. Aparentemente, Sofía le había hecho jugarretas similares durante su infancia, culminando con las fotos de la boda de Patricia desapareciendo misteriosamente de los álbumes familiares y siendo reemplazadas por fotos de los concursos de belleza de Sofía. Patricia estaba totalmente dispuesta a ayudar, trayendo consigo al tío Antonio, que había empezado a notar discrepancias en las historias de Sofía sobre mí. El cronograma de fotos tardó 2 días completos en crearse. Cada foto de mi embarazo, desde el primer ultrasonido hasta la primera sonrisa de Isabella, impresa en alta calidad y organizada cronológicamente, cada una etiquetada con fechas y detalles que serían imposibles de falsificar. El remate fue que muchas de ellas incluían marcas de tiempo de equipos hospitalarios y registros médicos que Sofía no podría afirmar que estaban retocadas. La familia de Carlos se convirtió en nuestra arma secreta. Su madre, una asistente legal jubilada, nos ayudó a organizar las pruebas como un caso legal. Su hermana, Rosa, una gerente de redes sociales, creó una presentación digital que se podía abrir en cualquier teléfono o tableta. Su hermano, Marco, que trabajaba en seguridad, nos ayudó a recuperar y autenticar todas las grabaciones de vigilancia. La familia de Carlos me había adoptado por completo, y estaban furiosos por lo que Sofía había hecho. La compilación de vídeos fue lo más difícil de ver, imágenes de la cámara del timbre de Sofía robando el correo, vídeo de seguridad de ella tomando las invitaciones que le había pedido que entregara, incluso un clip de su propia historia de Instagram donde accidentalmente filmó la pulsera del hospital del nacimiento de Isabella en su bote de basura. Miguel había mejorado todo, añadido marcas de tiempo, haciéndolo innegable. Eran 23 minutos de puro engaño, capturados en alta definición. Encontramos 12 piezas de las joyas de la abuela Carmen listadas en varios sitios de reventa. Miguel creó una hoja de cálculo rastreando cada pieza, su valor real frente al precio de venta de Sofía, y capturas de pantalla de Sofía diciéndole a la gente que yo no las quería. El valor total que había vendido o intentado vender ascendía a $93,000. Eso sin contar las piezas que se había quedado para ella, usándolas en eventos familiares mientras les decía a todos que las había comprado con las ganancias de su blog. Las recetas robadas fueron documentadas meticulosamente. Teníamos las tarjetas originales escritas a mano de la abuela, fotos de ellas en posesión de Sofía de sus propias redes sociales y comparaciones lado a lado con sus publicaciones de blog. La mejor parte fue un vídeo que la abuela había hecho 2 años antes de su muerte, declarando explícitamente que las recetas eran para que sus 2 nietas las compartieran por igual. Sofía no sabía que ese vídeo existía. Nadie lo sabía hasta que lo encontré en una vieja tableta entre las cosas de la abuela que papá me había pedido que revisara. Los ensayos fueron esenciales. Patricia fingió ser Sofía, probando todas las posibles desviaciones y excusas que pudiéramos imaginar. El tío Antonio interpretó a papá, pasando por ciclos de incredulidad, ira y decepción. Ensayamos hasta que nuestra presentación fue a prueba de balas, hasta que cada posible objeción tenía una respuesta, cada posible ruta de escape estaba bloqueada. Fue agotador. Pero Isabella no merecía nada menos que una vindicación completa. El faldón de bautizo era nuestra arma secreta. El propio faldón de bautizo de la abuela Carmen de 1935. Encaje irlandés hecho a mano, pasado de generación en generación. Sofía le había dicho a papá que se había perdido en una inundación que nunca ocurrió. Pero yo lo había tenido todo el tiempo, cuidadosamente preservado, esperando a mi hija. Isabella lo usaría en la fiesta, un recordatorio visual de la herencia que Sofía había intentado robar. La prima de Carlos, Rosa, creó un plan de respaldo. Si Sofía de alguna manera lograba girar la narrativa, o si papá no nos creía, usaríamos la opción nuclear.
Todo se publicaría en línea. Cada pieza de evidencia, cada captura de pantalla, cada vídeo. Sofía vivía para su reputación en línea. La amenaza de una exposición total sería nuestra póliza de seguro. Ni siquiera tendríamos que mencionarlo. Solo saber que teníamos esa opción nos daba confianza. El humor en nuestra planificación vino de lugares inesperados. Marco sugirió que contratáramos una banda de mariachis para que tocara después de la revelación, bromeando que nada dice, has sido expuesto, como unas trompetas repentinas. Rosa quería crear una tarjeta de bingo para que los miembros de la familia marcaran las excusas predichas de Sofía. Patricia de hecho hizo una, con casillas como, estaba protegiendo a todos, Olivia está exagerando y las hormonas me obligaron a hacerlo. Las distribuyó discretamente a los miembros de la familia de confianza. 3 noches antes de la fiesta, no pude dormir. A Isabella le estaba saliendo un diente. Carlos estaba comiendo por estrés todo lo que había en nuestra despensa, y yo no dejaba de dudar de todo. ¿Y si salía mal? ¿Y si papá elegía a Sofía de todos modos? ¿Y si destruir la imagen de Sofía destruía a toda nuestra familia? Pero entonces miré a Isabella, a esta personita perfecta que merecía conocer a su abuelo, y supe que no teníamos otra opción. La mañana de la fiesta llegó gris y húmeda, como si el universo estuviera preparando el escenario para el drama. Sofía me había enviado 3 mensajes de texto para asegurarse de que iba a ir. Cada mensaje goteaba una dulzura falsa. Me quería allí para ver a papá adular su embarazo mientras ignoraba a mi hija real. Lo que ella no sabía era que otras 47 personas venían específicamente para apoyarnos a Isabella y a mí, todas secretamente informadas por las llamadas telefónicas de medianoche de Patricia. La fiesta era el típico evento exagerado de Sofía. Todo rosa y dorado. Una barra de dulces que costaba más que la compra mensual de la mayoría de la gente, un fotógrafo profesional e incluso un videógrafo para capturar lo que ella pensaba que sería su día perfecto. La ironía de que contratara a alguien para documentar su propia caída no pasó desapercibida para mí. Carlos susurró que deberíamos pedir una copia más tarde. Cuando papá preguntó cuándo sería mi turno y yo solté esa frase ensayada sobre hace 7 meses, el silencio fue ensordecedor. La risa de Sofía, aguda y forzada, intentó romper la tensión. De hecho, dijo que yo estaba bromeando, que todos sabían que no tenía hijos por elección, que estaba enfocada en mi carrera. Fue entonces cuando Isabella, mi hija perfecta con una sincronización impecable, extendió la mano y agarró la corbata de papá, mirándolo directamente a los ojos, y dijo, tan claro como el día, tata. El rostro de papá pasó por una transformación que nunca olvidaré. Confusión, reconocimiento, realización, y luego algo que parecía dolor físico. Extendió la mano instintivamente hacia Isabella, luego la retiró, mirando a Sofía en busca de una explicación. Ella ya estaba hablando, ya estaba tejiendo su historia, diciendo que obviamente yo había entrenado a la bebé, que esto era una broma de mal gusto, que estaba tratando de arruinar su día especial con mentiras. Fue entonces cuando Patricia se adelantó con el álbum de fotos. No de manera dramática, simplemente se acercó y lo puso en las manos de papá, diciendo, pensé que querrías ver lo que te has perdido. La primera foto era del hospital. Yo sosteniendo a Isabella minutos después de nacer. La pizarra detrás de nosotros mostraba claramente la fecha y la hora, hace 7 meses y 3 días. Mientras papá lo miraba, el tío Antonio activó la presentación digital en la televisión exterior que Sofía había alquilado para la fiesta. El vídeo comenzó a reproducirse automáticamente. La voz de Sofía, clara como el agua desde una cámara de timbre, papá no necesita saber sobre el bebé de Olivia todavía. Déjame tener esto primero. La multitud jadeó. Sofía intentó coger el control remoto, pero Marco ya lo había desactivado. El vídeo continuó, mostrándola tomando el correo, tirando invitaciones, diciendo a los parientes que yo era inestable. Sus propias palabras, su propia voz, su propio rostro claramente visible en cada fotograma. Javier, el esposo de Sofía, estaba paralizado con la boca abierta, mirando entre la pantalla y su esposa como si nunca la hubiera visto antes, lo cual, en cierto modo, era cierto. Sofía había tenido cuidado de mantenerlo al margen de la mayoría de sus intrigas, probablemente sabiendo que su genuina amabilidad habría sido un lastre. Cuando la hoja de cálculo de las joyas apareció en la pantalla,
mostrando piezas que él pensaba que Sofía había heredado legítimamente, se sentó de golpe en un fardo de heno decorativo. Sofía intentó todo en su arsenal. Lloró, pero el botox hizo que pareciera poco sincero. Afirmó que los vídeos eran de fakes, pero Miguel había incluido certificados de autenticación. Dijo que yo le había robado primero, pero no pudo especificar qué. Incluso intentó desmayarse, pero la hija adolescente de Patricia dijo en voz alta: «Oh, Dios mío, está haciendo lo de TikTok», y todos se dieron cuenta de que era falso. Los ojos de Sofía se abrieron de golpe con frustración, delatándose por completo. Papá no había dicho una palabra. Seguía mirando el álbum, con las manos temblando. Cuando llegó a la imagen fija del vídeo de la primera palabra de Isabella, con la leyenda explicando lo que estaba diciendo, emitió un sonido que nunca le había oído antes. Algo entre un sollozo y un rugido. Miró a Sofía con una expresión que hizo que todos dieran un paso atrás, luego a mí con tal devastación que casi sentí lástima por él. Casi. La revelación del blog de comida vino después. El vídeo de la abuela se reprodujo en la pantalla, su cálida voz llenando el patio mientras explicaba cómo quería que sus dos nietas compartieran sus recetas, para quizás reiniciar el negocio juntas, para continuar su legado con amor. Luego, la comparación lado a lado de Miguel mostró las publicaciones del blog de Sofía, robadas palabra por palabra, incluso hasta las pequeñas notas de la abuela sobre ajustar por la altitud o la humedad. Alguien en la multitud, creo que una de las amigas mamás blogueras de Sofía, se rió cuando se reprodujo el vídeo del desastre del pastel de derrumbe, luego se contuvo y trató de parecer seria, pero el daño estaba hecho. Otros también empezaron a reírse, recordando todos los fracasos culinarios de Sofía mientras ella afirmaba estar desarrollando estas recetas ella misma. La mujer que no podía hacer macarrones con queso de caja había estado fingiendo ser un genio culinario con recetas robadas que ni siquiera podía ejecutar. El último intento de control de Sofía fue anunciar que estaba de parto. Un repentino y dramático agarre de su estómago. Pero la tía Elena, que había sido enfermera de obstetricia durante 30 años, se acercó, la miró y anunció a todos que Sofía apenas tenía 7 meses de embarazo y no mostraba signos de angustia aparte de la vergüenza. Le sugirió a Sofía que se sentara y dejara de empeorar las cosas. Fue entonces cuando papá finalmente habló. Su voz era tranquila, controlada y absolutamente aterradora. Le hizo a Sofía una simple pregunta: ¿por qué? La respuesta de Sofía a la pregunta de papá reveló todo sobre quién era ella realmente. Dijo: siempre fuiste su favorito antes de que yo naciera. Tuviste 5 años de ser la única. No era justo. Se quedó allí, atrapada en 47 mentiras, e intentó hacerse la víctima. Dijo que yo era más guapa, más inteligente, que la abuela me quería más, que todo me resultaba fácil mientras ella tenía que luchar por la atención. La reacción de la multitud fue visceral. Estas personas me habían visto trabajar en 3 empleos para pagar la universidad mientras Sofía obtenía una beca completa. Me habían visto cuidar a la abuela en sus últimos meses mientras Sofía estaba demasiado ocupada con sus fiestas de influencer. Conocían la verdad. Y el intento de Sofía de hacer historia revisionista cayó en oídos sordos. Alguien dijo: ¿hablas en serio ahora mismo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran? Javier encontró su voz y preguntó por las joyas. Sofía intentó decir que las estaba guardando para su bebé, pero Rosa ya había mostrado los listados en línea en su teléfono, enseñándoselos a Javier. Las fechas demostraban que Sofía las había estado vendiendo mucho antes de estar embarazada. El rostro de Javier pasó de confundido a herido y luego a enojado en unos 3 segundos. Le preguntó de qué más había mentido, y el silencio de Sofía fue ensordecedor. Los clientes del catering comenzaron a darse a conocer. 3 estaban en la fiesta, invitados por Sofía para hacer contactos. Todos querían saber si las recetas eran realmente robadas. Cuando descubrieron la verdad, uno llamó inmediatamente a su abogado. Otro anunció que cancelaba su contrato con efecto inmediato. La tercera, una mujer que había sido amiga de la abuela Carmen, se puso a llorar y a disculparse conmigo por no saberlo. Papá se acercó a mí lentamente, como si temiera que pudiera salir corriendo. Pidió sostener a Isabella. Y cuando la puse en sus brazos, ella inmediatamente le agarró la nariz y se rió. Él se derrumbó por completo. Este exmarine de 1,88 metros, sollozando mientras sostenía a su nieta por primera vez.
Le susurró disculpas en el pelo, prometió recuperar el tiempo perdido, le contó todas las cosas que harían juntos. El fotógrafo, bendito sea su corazón profesional, capturó cada segundo. Los amigos de Sofía comenzaron a irse, simplemente recogiendo sus cosas en silencio y marchándose. Sus seguidoras del blog de mamás estaban transmitiendo todo en vivo, y los comentarios eran brutales. Alguien ya había creado un hashtag, el colapso de Sofía. Su imagen cuidadosamente curada se estaba desmoronando en tiempo real, transmitida a miles de personas que pensaban que era la hermana, hija y futura madre perfecta. La tarjeta de bingo de Patricia estaba completamente llena. Sofía había usado cada una de las excusas predichas, además de algunas que no habíamos pensado. Culpó a las hormonas, afirmó que yo había envenenado a todos en su contra, dijo que la familia siempre había estado celosa de su éxito, incluso sugirió que todo esto era una broma elaborada. Cada excusa empeoraba las cosas, cavando su hoyo más profundo. La hija de Patricia levantó la tarjeta completa y gritó, «Bingo», lo que rompió la tensión restante mientras la gente realmente comenzaba a reír. El tío Antonio reveló que había estado sospechando durante meses. Había contratado a un investigador privado después de notar discrepancias en las historias de Sofía. El investigador había documentado 16 instancias de Sofía mintiendo sobre mi paradero o disponibilidad. Tenía fotos de ella en mi buzón, registros de sus llamadas a mi lugar de trabajo, incluso evidencia de que había intentado acceder ilegalmente a mis registros médicos. Había estado esperando a que yo diera el paso, no queriendo interferir si no estaba lista. Las implicaciones legales comenzaron a golpear a Sofía de repente. El robo de correo era un delito federal. El fraude con las joyas era criminal. Las recetas y contratos robados constituían interferencia comercial. Alguien mencionó que sus acciones con respecto a Isabella podrían considerarse interferencia en la custodia, ya que había impedido que un abuelo supiera que su nieta existía. El rostro de Sofía pasó de rojo a blanco al darse cuenta de que esto ya no era solo un drama familiar. Javier pidió que le devolviera el anillo de su madre. Se lo había dado a Sofía para su compromiso, pero ahora lo quería de vuelta. Sofía intentó decir que lo estaban limpiando, pero Rosa ya había encontrado el listado en línea donde se había vendido hacía 2 meses. La madre de Javier, que había estado callada hasta entonces, se levantó y anunció que su acuerdo prenupcial tenía una cláusula de fraude. Sofía lo había firmado, pensando que era mucho más inteligente que todos los demás. Ahora le costaría todo. Papá anunció que cambiaría su testamento inmediatamente. No por ira, dijo, sino por claridad. Había estado ciego a la naturaleza de Sofía, había permitido su comportamiento y no me había protegido de ella. Las acciones del negocio familiar que planeaba dejarle a ella irían a Isabella en un fideicomiso que yo administraría. La casa que Sofía pensaba que heredaría se vendería y las ganancias se dividirían equitativamente entre todos los nietos. Sofía obtendría exactamente lo que había intentado dejarme a mí, nada. El último intento de manipulación de Sofía fue dirigido a mí. Se acercó lentamente, con lágrimas que finalmente lograron caer a pesar del botox, y dijo, éramos hermanas. La sangre significa algo. No puedes querer destruirme así. De hecho, usó la frase, después de todo lo que he hecho por ti, lo que provocó tal clamor de la multitud que dio un paso atrás. Le dije que tenía razón. Después de todo lo que había hecho, esto era exactamente lo que se merecía. Han pasado 5 meses desde que la celebración del bebé de Sofía se convirtió en su desenmascaramiento público. Isabella acaba de celebrar su primer cumpleaños con una fiesta a la que asistieron todos los miembros de la familia, incluidos algunos que no habíamos visto en años, que vinieron específicamente para disculparse por creer las mentiras de Sofía. Papá llegó 3 horas antes para ayudar a preparar. Llevaba una camiseta que decía «La niña de Tata» con una foto de Isabella, y había encargado una para toda la familia. Sofía dio a luz a su hijo 2 semanas después de la desastrosa fiesta, parto prematuro inducido por el estrés, aunque tanto ella como el bebé estaban bien. Javier solicitó el divorcio al día siguiente del nacimiento, habiendo descubierto a través de la investigación que Sofía había abierto tarjetas de crédito a su nombre y acumulado $60,000 de deuda. Obtuvo la custodia total, con Sofía teniendo visitas supervisadas. Dice que su hijo no crecerá pensando que mentir es aceptable. La recuperación de las joyas fue notable.
Una vez que se corrió la voz en la comunidad de joyería antigua sobre lo que Sofía había hecho, los comerciantes que habían comprado piezas se comunicaron para devolverlas, la mayoría nos las vendieron de nuevo al precio que le habían pagado a Sofía, asumiendo la pérdida en lugar de beneficiarse del robo. La colección completa de la abuela Carmen ahora se encuentra en una caja de seguridad, esperando que Isabella y cualquier futuro primo tengan la edad suficiente para apreciarlas. El blog de Sofía implosionó espectacularmente. Los vídeos de desastres culinarios se volvieron virales como una compilación llamada "Cómo no cocinar las recetas de tu abuela". El canal Food Network se puso en contacto conmigo para hacer un programa sobre recetas familiares auténticas y sus historias. Dije que sí, y el episodio piloto está dedicado a la abuela Carmen. Sofía intentó demandar por difamación, pero la verdad es una defensa absoluta. Y teníamos todo documentado. El negocio de catering está prosperando bajo mi dirección. Mantuve mi trabajo diario, pero dirijo el negocio por las tardes y los fines de semana con la ayuda de Carlos. Contratamos a 2 de los antiguos empleados de la abuela, que salieron de su jubilación solo para fastidiar a Sofía. Nuestro plato estrella es ahora la tarta de manzana honesta, con el lema "Recetas familiares auténticas". Sofía ve nuestra furgoneta por la ciudad constantemente, un recordatorio rodante de lo que perdió. Papá e Isabella son inseparables. La recoge todos los martes y jueves para sus aventuras, que generalmente significan el parque o la biblioteca, pero para el bien podrían ser Disney World. Está documentando todo, recuperando el tiempo perdido con fotos y vídeos. Incluso comenzó un Instagram privado solo para que la familia siga el crecimiento de Isabella. Sofía no está invitada a seguirlo. La dinámica familiar ha cambiado por completo. Patricia y yo nos hemos vuelto amigas íntimas, unidas por nuestro trauma compartido con Sofía. El tío Antonio se disculpó públicamente en acción de gracias por no haber visto las mentiras antes. Incluso la tía Elena, que siempre había favorecido a Sofía, admitió que había sido voluntariamente ciega a las evidentes señales de alerta. Las reuniones familiares que solían centrarse en Sofía ahora ocurren en mi casa, con Isabella como la mascota no oficial. Sofía misma vive en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Trabaja en una empresa de marketing que no la buscó en Google antes de contratarla, pero que ciertamente lo hizo después. Ha mantenido el trabajo, pero ha perdido el respeto. Su presencia en las redes sociales son pueblos fantasmas de su antigua gloria. Las mamás blogueras la incluyeron en la lista negra. Las juntas benéficas le pidieron que renunciara. El club de campo revocó su membresía después de que el robo de correo se hiciera público. Javier trae a su hijo para que Isabella conozca a su primo. Es un bebé dulce que no se parece en nada a Sofía, afortunadamente heredando los ojos amables y la sonrisa genuina de Javier. Javier y Carlos se han hecho amigos, unidos por su experiencia compartida de la manipulación de Sofía. Llevan a los niños al parque juntos mientras discuten cómo asegurar que los primos crezcan unidos. A pesar de todo, las consecuencias legales fueron en su mayoría civiles, no penales. Aunque la amenaza persiste, Sofía tuvo que pagar una restitución por las joyas, devolver el dinero de las recetas robadas y compensarme por los contratos de catering perdidos. Eso acabó con sus ahorros, sus ingresos del blog y la cuenta secreta que pensaba que nadie conocía. Seguía preguntando cómo nos enteramos de esa. No le dijimos que la señora Reyes la vio en el cajero automático de ese banco y lo mencionó casualmente. La relación de papá conmigo se ha transformado por completo. Admitió en terapia que había favorecido a Sofía porque parecía necesitarlo más. Mientras que yo siempre fui independiente, no se dio cuenta de que la independencia era un mecanismo de supervivencia, no una elección. Ahora me envía mensajes de texto todas las mañanas, viene a cenar 2 veces por semana y le cuenta a todo el que quiera escuchar sobre su hija brillante y su nieta perfecta. Solo tardó 32 años, pero finalmente tengo el padre que siempre quise. El momento más satisfactorio llegó la semana pasada en el supermercado. Sofía estaba allí con su hijo, e Isabella gritó "Batata, tata", cuando vio a un hombre que se parecía a papá. El rostro de Sofía se desmoronó al darse cuenta de que Isabella habla constantemente de su abuelo, que él es una parte habitual de su vida, que el vínculo que Sofía intentó evitar ahora es inquebrantable. Dejó su carrito y se fue. La cajera me preguntó si la conocía. Le dije, sí, solía ser alguien a quien conocía. La familia extendida todavía habla de la fiesta. Se ha convertido en una leyenda,
contada y recontada en cada reunión. La hija de Patricia escribió su ensayo de admisión a la universidad sobre ello, titulado El día que mi familia aprendió sobre las consecuencias. Fue aceptada en todas las escuelas a las que aplicó. La tarjeta de bingo fue enmarcada y cuelga en la cocina de Patricia. Los vídeos de cocina fallidos de Sofía se reproducen en las reuniones familiares cuando necesitamos reírnos. Isabella está empezando a caminar ahora, tambaleándose entre los muebles con una determinación que me recuerda a mí misma. Dice 6 palabras claramente: mamá, papá, tata, perro, noi, y extrañamente, jugo. Es la luz de tantas vidas. Esta niña que casi no existió en el mundo de su familia. Cada hito que alcanza es celebrado por docenas de personas que casi se lo pierden todo por los celos de una sola persona.